Hola a todos, si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de PayPal que está en la descripción del video. Capítulo 53. ¿Por qué saliste ahí? 2. Una ola de niebla comenzó en el bosque oriental. La niebla repentina envolvió la parte este de la academia, que estaba adyacente al bosque. Noah miró esta escena con los ojos muy abiertos. ¿Por qué el evento de subyugación? La niebla se derramó como una explosión y fue acompañada por el aullido distante de los lobos. Todo fue como la puesta en escena cuando apareció el lobo blanco de Mimu. El problema era que era demasiado pronto, demasiado pronto. En el original, comienza a principios de abril. Para ser precisos, coincidió con el simulacro de batalla. Sin embargo, todavía era principios o mediados de marzo. Quedaba mucho tiempo. Entonces, ¿por qué ya se había liberado el sello? ¿Podría haber una variable que no conozco? Por supuesto, había muchas variables. En este momento, la inscripción de Ulan en la Academia Arsene era una variable, y el hecho de que golpeara a Imel hasta convertirlo en pulpa y recibiera medidas disciplinarias también era una variable. Pero eso es todo. Ninguna de estas variables estaba relacionada con la aparición del lobo blanco de Mimu. Entonces, ¿por qué diablos? Seguía siendo un misterio que no se desvelaría. Noah se arañó las uñas con frustración, pero no podía permitirse el lujo de contemplar por qué el evento de subyugación había avanzado. Ah. No, hay un lobo. Hay un lobo. Ah. Corre. Fuera de la ventana, hubo una repentina conmoción. Noah instintivamente volvió su mirada hacia allí. Y ella no fue la única. Y Bella también miró en dirección a los gritos. Pronto, ambos fueron testigos de una visión asombrosa. Exclamación de cierre. Lo primero que vieron fue una niebla blanca. La niebla se retorcía como un organismo vivo. Pero no pasó mucho tiempo para que la niebla arremolinada tomara una forma distinta. Un lobo con pelaje blanco y esponjoso. Kian. El lobo, formado en una palada de tiempo, se abalanzó sobre el suelo con un rugido. Como un verdadero lobo que deambula por el bosque en busca de presas. ¿Qué diablos es eso? Los ojos de Ibella se entrecerraron. Por el contrario, Noah mantuvo la calma. Ella sabía exactamente qué era. Incluso si el sello se acaba de romper, no puede moverse inmediatamente. Primero necesitaría recuperar su fuerza. Es por eso que el lobo blanco creó un clon de niebla y atacó a todas las criaturas vivientes en los alrededores para absorber su maná y reponer su fuerza. Después de todo, es el lobo blanco de Mimu. Finalmente lo admitió después de ver el clon. Por alguna razón, se dio cuenta de que el evento de subyugación del simulacro de batalla había avanzado. Aceptando la realidad de la situación, inmediatamente comenzó a actuar. No hay otra manera de resolver esta situación que subyugar al lobo blanco. El lobo blanco de Mimu era una bestia demoníaca. Y cuanto más vivía, más poderoso se volvía, absorbiendo el maná del mundo. Si lo dejas en paz sin subyugarlo, no solo recuperará su poder original, sino que también se volverá más fuerte y eventualmente se convertirá en una gran amenaza. Entonces, hay que eliminarlo de alguna manera. Ahora era la oportunidad cuando era relativamente débil. Es posible. Había muchos personajes con nombre en la Academia Arsene. En este momento, Ibella estaba con ella, y Siulan y Lilia, que estaban en otros lugares, prestaban su fuerza, la dificultad de subyugación se reduciría considerablemente. Justo cuando había esperanza en los ojos de Noah. Una bestia. Erin, el bibliotecario, exclamó horrorizado mientras miraba por la ventana. Por supuesto, el lobo blanco es una bestia, por lo que su suposición fue correcta. Pero hubo un error. Su voz era demasiado fuerte. Hasta el punto que el clon del lobo blanco notó su presencia. Gruñido. Ladrar. Kian. Los lobos corrieron hacia la biblioteca. Escalaron la pared de un solo golpe y atravesaron la sólida ventana de vidrio. Grieta. Grieta. Junto con la ventana de cristal que se rompió en vano, los clones del lobo blanco irrumpieron en la biblioteca. Hola, hola, Ara. Como señal del grito de terror, Erwin pareció perder la fuerza en sus piernas y se sentó en el lugar. Una presa fácil que no huye. Los lobos llegaron corriendo mostrando los dientes. Sin embargo, no lograron su objetivo. Destello. Silbido. Un golpe de espada que voló como un relámpago. La hoja de obsidiana atravesó sin esfuerzo a uno de los lobos líderes, causando que su ataque flaqueara momentáneamente, y alguien se paró frente a Erwin. ¿Estás lastimado? La voz era seca y natural, perteneciente a la protagonista de este momento. Y Bella Elearde. Ella se paró frente a los lobos restantes, sin bajar nunca la guardia. Luego, sin preámbulos, se dirigió a Noah. Tú debes ser Noah Darsen, ¿verdad? ¿Eh?
Sí. ¿Fue lo repentino del momento? Noah asintió, confundido. Cuando ella asintió afirmativamente, y Bella volvió a hablar, escuché de Ulan. Eres bastante fuerte, ¿verdad? ¿Ulan dijo eso? Sí. Dijo que definitivamente pasarás las rondas preliminares. Después de recordar el recuerdo, y Bella volvió a preguntar. Entonces, ¿qué tan fuerte eres en realidad? Suficiente para defenderme de una persona. ¿Y podrás deshacerte de esos lobos también? El número de lobos aumentaba constantemente. Aunque Ibella era la futura doncella de la espada, era un desafío enfrentarse a tantos lobos, especialmente cuando no eran lobos ordinarios sino clones de Bailan. Noé, por otro lado, era diferente. Ella era chamán, y los chamanes eran conocidos por sobresalir en situaciones de combate de uno a muchos. Entonces ella inmediatamente dijo que sí. Sí puedo encontrar el tiempo. Bien, bien. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Con una mirada decidida, Ibella sostuvo firmemente la espada larga en sus manos. Luego miró a los lobos, que parecían dispuestos a atacar en cualquier momento. Te ganaré tiempo. Pero necesito que protejas al bibliotecario y te ocupes de los lobos. Sí, déjamelo a mí. Noah respondió enérgicamente. Su rostro se sonrojó de color. Era comprensible. No solo tenía la oportunidad de vincularse con Ibella, sino también la oportunidad de luchar junto a ella. Tal vez seamos amigos pronto. Mientras pensaba esto, su ánimo se elevó. En ese momento, mientras Noah soltaba una risa alegre, Ibella advirtió con voz severa. ¡Cuidado! Ya vienen. Noah inmediatamente recuperó la compostura. Esta era su oportunidad de acercarse a Ibella. No podía permitirse el lujo de perder esta oportunidad que finalmente se había presentado. Sin dudarlo, asumió una postura de combate. Pabababat. Amuletos azules llenaron el aire. Sintiéndose amenazados, los lobos cambiaron su atención hacia Noah. Por supuesto, mientras Ibella estuviera allí, no podrían lograr su objetivo. Mientras tanto, Noah rápidamente terminó el hechizo. Lo siento, bibliotecario. Se inclinó ante Erwin y pronto, el hechizo de Noah se activó. ¡Cuaan! Una violenta explosión del amuleto. Todos los escritorios y estanterías de la sala de lectura estallaron en llamas. La batalla comenzó en toda la academia. De la nada surgió el repentino ataque de los lobos. Mientras el caos envolvía a la academia Arsene, Ulan paseaba tranquilamente a través de la niebla. Todo el bosque estaba envuelto en un velo brumoso, lo que hacía difícil distinguir la dirección, ya fuera el suelo o el cielo. Sin embargo, Ulan avanzó con confianza. Incluso en este lugar envuelto en niebla, había una presencia distinta que podía sentir. La bestia demoníaca. Cuando la niebla descendió inicialmente, sintió una presencia clara. Aunque ya había disminuido considerablemente, todavía podía calcular su ubicación aproximada. Mientras seguía caminando durante un rato, surgió una nueva sensación. Débil pero innegablemente real. Poco después, algo bloqueó el camino de Ulan. Grrrr. Una manada de aproximadamente una docena de lobos. Aunque débil, podía sentir el débil aura de una bestia demoníaca. Ulan sacó su hacha y los lobos de repente se estremecieron y dieron un paso atrás. Esto no fue mera precaución. Sus ojos temblaron de miedo. Al darse cuenta de esto, Ulan levantó una ceja con perplejidad. ¿Por qué le tienen miedo a mi hacha? A los animales y las bestias demoníacas no les gustaba el olor a hierro o, más precisamente, desconfiaban de las armas. Sin embargo, hasta este punto, era la primera vez que Ulan veía a bestias temer abiertamente a un arma. Hay más problemas como este. Ulan hubiera preferido que los lobos lo hubieran atacado de frente. Podría simplemente haber blandido su hacha y partirlos por la mitad. Pero en cambio, los lobos siguieron retrocediendo, sin mostrar ninguna intención de atacar. Sin embargo, esto duró solo por un momento. Cuando Ulan aceleró el paso hacia donde había sentido por primera vez la presencia de la bestia, los lobos revelaron sus verdaderas intenciones y se abalanzaron sobre él. ¡Zam! Ruido sordo. Y así, se dividieron en dos. No hubo piedad con el hacha de Ulan, y cortó a todos los lobos por la mitad. Sin embargo, había algo peculiar. No se sentía como si estuviera atravesando lobos, sino más bien, cortando el aire vacío. Al poco tiempo, Ulan se dio cuenta del motivo de esta sensación. ¿Fumar? Los lobos, divididos en dos mitades, se habían convertido en humo sin excepción. Parecía como si la niebla se estuviera disipando gradualmente. ¿Podría ser un clon? A veces existen bestias demoníacas así. Ocultan sus cuerpos en otros lugares y envían a sus clones a cazar presas. Murmuró Ulan, recordando su vida pasada.
Supongo que, después de todo, tendremos que ir tras el cuerpo principal. Este tipo de bestia demoníaca continuaría creando clones hasta que fuera derrotada. Era uno de los tipos de bestias demoníacas que menos le gustaban a Ulan en su vida pasada. Ulan frunció el ceño. Hubiera sido más fácil si Sven estuviera aquí. Sven Isaac, el francotirador del partido guerrero. Era muy bueno detectando enemigos ocultos. No importa lo lejos que estuvieran, no podían escapar de sus ojos. Sin embargo, en ese momento, Sven no estaba disponible para ayudar. Todavía le queda un largo camino por recorrer para conocer a Sven. Pero eso está bien. Fue un poco decepcionante, pero tenía una habilidad que había desarrollado para un día como este. En el medio año de su regresión. Las matemáticas de 2 dígitos no eran lo único que Ulan había aprendido. También desarrolló varias habilidades nuevas que nunca había usado en su vida anterior, como este que está usando ahora, Kwon. Después de dejar su hacha en el suelo. De repente, Ulan se arrodilló y colocó ambas palmas en el suelo. Como si se preparara para correr. Luego cerró los ojos y empezó a respirar lentamente. Respiraciones regulares. Poco a poco, sus sentidos se intensifican. Hasta el punto en que podía oír su corazón latiendo con fuerza. Pronto, pudo escuchar el sonido del viento susurrando entre las hojas, las patas de los lobos pisando el suelo. Algún tiempo después. Y momentos después, los sonidos convergieron, proporcionándole la información que necesitaba. Era un mapa que solo Ulan podía percibir, invisible a simple vista. El centro de los sentidos agudizados se desarrolló bruscamente. Ulan estimuló su espíritu, como dejar caer una gota de agua en un estanque tranquilo. Como resultado, todos sus sentidos se expandieron rápidamente. Sasasasasasas. Los colores comenzaron a aparecer en el mapa que antes era incoloro. En poco tiempo, Ulan pudo sentir la presencia en todo el bosque oriental. Entre ellos, había un lobo con un aura excepcionalmente fuerte. Te encontré, Ulan enseñó los dientes y sonrió. Esta era su habilidad llamada seguimiento, que expande los sentidos activando el espíritu y luego encuentra la existencia deseada. Era una habilidad de rastreo que Ulan creó de forma independiente aplicando la habilidad de Sven. El mismo que sentí la primera vez. El lugar donde Ulan había encontrado el cuerpo principal del lobo coincidía con el lugar donde inicialmente había sentido la presencia de la bestia demoníaca. No había necesidad de dudar más. Silbido. Con su hacha en mano, rápidamente se lanzó hacia adelante. La espesa niebla no podía obstruir su vista. Ya había señalado la ubicación. Ahora todo lo que quedaba era alcanzar su objetivo. ¡Au! Y en ese momento, el suelo tembló mientras los lobos aullaban. Después de eso, la niebla comenzó a disiparse, revelando cientos de lobos bloqueando su camino. GRRR. ¡Guau! ¡Kaa! Se oyeron rugidos y ladridos. Intención asesina que estalla como una explosión. La ferocidad era tal que provocaba escalofríos en la espalda de cualquiera, pero Ulan se rió entre dientes. Deberías haber salido así antes. Los lobos no ocultaron su ferocidad y Ulan no vio ninguna razón para ocultar más su fuerza. Con su espíritu llevado al límite, Ulan dio un paso adelante. Ruido sordo. Más allá de esto estaba el reino del maestro. Un ser que no fuera un maestro no podría percibir el paso del tiempo, incluso si sus cuerpos se convirtieran en vapor. Ruido sordo. Dio otro paso adelante. Entonces sopló el viento. Saara. La niebla era mucho más fina que antes. Ulan siguió caminando como si nada hubiera pasado. No hubo más sonidos de lobo. Mientras se dirigía a su destino, Ulan vio un objeto familiar. Eran estacas parecidas a las que había sacado antes, pero no les prestó mucha atención. Por el momento, lo más importante era derribar el cuerpo principal del lobo. ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? Finalmente llegó cerca de su objetivo. Mientras Ulan escaneaba sus alrededores, pronto descubrió un lugar que parecía esconder el cuerpo principal de la bestia. ¿Una cripta? Parecía la entrada a una cripta, como si una criatura monstruosa que acechaba bajo tierra hubiera abierto su boca abierta. Ulan no dudó y entró. El interior de la cripta era bastante profundo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, el aura demoníaca se hizo más fuerte. La presencia se hizo más clara con cada paso. Poco después, el dueño de la cripta se reveló. GRRRR. Emitiendo un gruñido amenazador. Era un lobo de pelaje blanco como la nieve. Sus pupilas brillaban como llamas y sus dientes eran espantosamente afilados. Sin embargo, hubo otra característica que más destacó. Su colosal tamaño. Incluso cuando estaba agachado, todavía llenaba la cripta. Era imposible imaginar cuán enorme era realmente. Pero eso no fue todo.
Tras una inspección más cercana, los ojos del lobo parecían poseer un poder único, como ojos demoníacos. Simplemente mirarlo a los ojos podría hacer que la mayoría de las personas se sientan abrumadas. Por supuesto, Ulan permaneció imperturbable. GRRRR. GRRRR. El lobo siguió gruñendo amenazadoramente. Sin embargo, sus aullidos parecían extrañamente impotentes. Su cuerpo agachado parecía agotado, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Mientras observaba al lobo así, la atención de Ulan de repente se dirigió hacia otra parte. Eso es. Había una herida cerca del cuello del lobo. Algo estaba incrustado allí. Al principio, Ulan pensó que era una espina grande, pero al examinarla más de cerca, no pareció ser así. Con los ojos entrecerrados, lo escudriñó atentamente y pronto reconoció de qué se trataba. ¿Un hacha? Un hacha que se había vuelto completamente negra, incluso el mango. Pequeño para un hacha de 2 manos, grande para un hacha, tenía un tamaño ambiguo. Mientras tanto, Ulan, que fijó sus ojos en el hacha, tenía una expresión de desconcierto. Creo que he visto esto en alguna parte antes. Fue un hacha de sus recuerdos. ¿Dónde lo había visto antes? Parecía bastante reciente. Ulan frunció el ceño y buscó en su memoria. Entonces, de repente recordó dónde había visto el hacha. Correcto. El libro que había estado leyendo antes de desmayarse. El hacha del mismo libro que le había entregado Ibella. Al reconocer esto, Ulan frunció el ceño y su rostro se volvió aún más inquisitivo. ¿Pero por qué está aquí? El hacha incrustada en la garganta del lobo era una de las hachas gemelas que Ulan estaba decidido a tener en sus manos. Un arma forjada a partir de una piedra del deseo, con el poder de absorber maná y la capacidad de restaurar su forma original en cualquier momento. Era Gula, el hacha de la Gula. Capítulo 54, 1. ¿Por qué saliste ahí? 3. Mientras Silpi se dirigía hacia el dormitorio, una expresión de perplejidad se dibujaba en su rostro y una avalancha de pensamientos inquietantes se arremolinaba en su interior. Eso es. La niebla ondeando como una fuerte ola. Los ecos intermitentes de los aullidos de los lobos que perforaban el aire. Fue un fenómeno espeluznante, uno que reconoció muy bien por los relatos documentados en la Orden del Desierto. Los eventos que se desarrollaron cuando el Bailán de la Niebla se embarcó en su caza. Es posible que el sello se haya roto. Sorpresa. Choque. Incredulidad. Y más. Todo tipo de emociones florecieron como flores. No era de extrañar que estuviera desconcertada, ya que momentos antes acababa de confirmar que la estaca del sello estaba firmemente en su lugar. Sin embargo, la pregunta candente persistía. ¿Por qué se había roto el sello? Silpi emergió del bosque, con los ojos llenos de preguntas, cuando una repentina y especulativa noción cruzó por su mente. Espera un minuto, podría ser. Podría ser que Bailán ya había roto el sello, había almacenado tanto maná como pudo y lo había abierto de inmediato para salir. Si bien era cierto que era una conjetura, no parecía del todo inverosímil. Escuché que el lobo blanco es bastante inteligente. Era el mayor de los 3 sirvientes de Ludric. Por eso se decía que su inteligencia era similar a la de un humano común y corriente. Tal vez, supuso Silpi, el lobo blanco había visto sus intenciones, ocultando deliberadamente su fuerza y esperando el momento perfecto para liberar el sello. El hecho de que el sello fue liberado tan pronto como Silpi desapareció es una prueba. Como si hubiera estado esperando. Ruido sordo. Silpi se mordió las uñas con impaciencia. Este no es el momento. Tenía que regresar ahora. Con el sello recién roto, esta era la oportunidad de oro para someter al lobo blanco mientras estaba en su punto más débil, sus reservas de maná en su punto más bajo. Sin dudarlo, Silpi giró sobre sus talones, decidida a volver sobre sus pasos y regresar al bosque sin demora. Sin embargo, sus pasos se detuvieron abruptamente después de dar solo unos pocos pasos. KRRR. Una manada de lobos surgió del bosque. Estas criaturas no eran otras que los clones de Bailán, y Silpi no pudo evitar suspirar con exasperación. Los clones de Bailán eran una ilusión que solo cumplía el propósito para el que fueron creados. No hubo comunicación, y lo mismo ocurrió con la subyugación. ¡Au! ¡Guau! KRRR. Los lobos rápidamente la persiguieron. Si se hubieran encontrado en el bosque, Silpi no habría tenido ninguna posibilidad y habría sido perseguida en poco tiempo, especialmente en su actual estado de agotamiento de maná. Sin embargo, ahora estaban en los dormitorios de la academia. Y también se sabe que es el más vigilado de todos los dormitorios. Como para subrayar esta reputación, inmediatamente se llamó a los guardias. Se confirma el avistamiento de bestias demoníacas.
Guardias, formen una formación defensiva. Los guardias se movieron al unísono. Como si estuvieran acostumbrados a luchar contra bestias demoníacas, rápidamente establecieron una postura defensiva. Al mismo tiempo, guiaron a los estudiantes afuera para evacuar. Todos, entren a los dormitorios. Es seguro en los dormitorios. Evacúen ahora. Todos los dormitorios de Arsene habían sido encantados con todo tipo de magia protectora. Eran cosas que han existido desde la antigüedad, en preparación para circunstancias imprevistas. Ese sargento. Las bestias siguen viniendo. Los lobos, que están creciendo rápidamente. Ahora había casi cientos de ellos. Con solo unas 30 personas, eran superados en número. El sargento apretó los dientes y gritó. ¿Ya hay noticias del cuartel general? La respuesta ha llegado, pero... Los refuerzos son difíciles. ¿Qué? Con cientos de lobos justo enfrente de ellos, ¿los refuerzos son difíciles? El sargento, que frunció el ceño, estaba a punto de gritar cuando escuchó algo. No solo aquí, sino que toda la parte este de la academia ha sido atacada por bestias demoníacas. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Sin embargo, se espera que los profesores del Departamento de Estudios Militares y Magia se unan pronto a la batalla, por lo que se nos ha ordenado que aguantemos hasta entonces. Eso fue un alivio. Los profesores de esos dos departamentos estaban a la par de las fuerzas de élite del imperio. Pero el problema es... ¿podrán resistir hasta entonces? Se intercambiaron miradas ansiosas entre los asediados defensores. Chocar. Rugido. Aplastar. La manada de lobos atravesó las barricadas y se abalanzó sobre ellas. Una a una, las defensas se derrumbaron y la línea fue empujada hacia atrás, centímetro a centímetro. Las bestias están apuntando al flanco de la línea de defensa. ¡No! Deténlos a toda costa. No los dejes entrar al dormitorio. El deber de los guardias era salvaguardar la academia y, por extensión, proteger a los estudiantes de cualquier daño. Por eso querían defender la última línea de defensa a toda costa. Incluso si el dormitorio tuviera magia protectora, resultarían inútiles contra tal horda de bestias demoníacas. Mientras los guardias cumplían con sus deberes. De repente, sucedió algo extraño. Destello. Toda el área quedó bañada por un brillo instantáneo. La oscuridad desapareció como si una multitud de antorchas se hubieran encendido simultáneamente, revelando un espectáculo maravilloso. ¡Coño! Los lobos que apuntaban al flanco de repente se convirtieron en humo y se dispersaron. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Todos quedaron desconcertados cuando de repente, unas voces gritaron. «Sargento. ¿Hay alguien ahí?» Spring Hall, dormitorio de niñas, quinto piso. Alguien estaba sentado en el balcón. Una niña pequeña con un sombrero y una capa de mago. Mirando su cabello plateado revoloteando, el sargento murmuró aturdido. «¿Dilia Arpen?» Inmediatamente reconoció a la chica con una sola mirada. Era natural. Se había convertido en el centro de atención entre los estudiantes de primer año de este año y ya era una figura reconocida. Además, tenía la reputación de ser una maga genio del reino. Si Dilia se uniera a la batalla contra las bestias demoníacas, sin duda sería de gran ayuda. Pero eso no es posible. Incluso si pudiera ser beneficioso, no era deber de los guardias involucrar a un estudiante en combate. Entonces el sargento inmediatamente gritó. «Es peligroso aquí. Regresen a sus habitaciones. Déjanos este lugar a nosotros». Para llevar a Dilia de regreso a su habitación. Pero las acciones de Dilia fueron más rápidas. Siguió lamiéndose los labios y pronto extendió las manos en el aire. Y en ese momento, el cielo nocturno estaba adornado con una infinidad de luces. Era el resplandor brillante de innumerables estrellas. Las estrellas, normalmente enterradas en la oscuridad de la noche, brillaron intensamente esta noche, mostrando su presencia. ¿Fue porque era muy brillante? No solo los guardias, sino incluso los clones de Bailan miraron reflexivamente al cielo. Al mismo tiempo, la mano de Dilia señaló el suelo y pronunció una sola orden. «Cae». La breve orden fue su señal. Cada rayo de luz de las estrellas en el cielo descendió, convergiendo en un solo lugar. El mismo lugar donde se habían reunido los clones de Bailan. SHH. Quan. Comenzando con la primera luz de las estrellas que tocó el suelo, una enorme cantidad de luz de las estrellas envolvió a los lobos. Los lobos se convirtieron en humo y se dispersaron. Lo realmente sorprendente fue que ni un solo rayo de luz estelar cayó sobre los guardias ni sobre ningún otro objetivo no deseado. Posteriormente, cuando la luz de las estrellas desapareció, también lo hicieron los lobos en el suelo.
Al observar la abrumadora exhibición, incluso el sargento experimentado no pudo evitar tragar saliva. Este es el genio mago del reino. Solo ahora comprendió plenamente la realidad. Por qué Dilia era famosa y por qué la llamaban la esperanza de su reino. Miró a Dilia con ojos llenos de asombro y respeto. Y al mismo tiempo, la propia Dilia tenía una expresión de puchero. Soñé que Ulan venía. Entonces, había estado pasando un momento dulce en su sueño cuando los aullidos de los lobos la despertaron. Como ella se dio cuenta, en un ataque de ira, Dilia inmediatamente escaneó el área con la mayor cantidad de lobos y desató un hechizo de rango 6, bombardeo estelar, sobre ellos. Al final, eliminó todas las causas del problema, pero no pudo continuar el tiempo que pasó en su sueño. Dilia dejó escapar un suspiro. Mientras tanto, en ese momento, Silpi, que vio esta escena desde un lugar cercano, abrió mucho los ojos. Todo se debió al increíble poder que Dilia acababa de mostrar. Si tuviera ese poder, ella podría someter al lobo blanco que había sido liberado del sello, y tampoco sería difícil domesticarlo. Sus ojos estaban llenos de deseo. Para de alguna manera tomar prestado el poder de Dilia y llegar al lugar donde estaba el lobo blanco. Ahí. Después de hacer rápidamente un plan, Silpi gritó a toda prisa. En el bosque vi un lobo gigante. ¿Un lobo gigante? ¿Sí? Fui a tomar un poco de aire fresco y... Luego ella inmediatamente soltó la historia. Un lobo del tamaño de un edificio constantemente creaba lobos usando la niebla. No fue mentira. En realidad, era una de las habilidades del lobo blanco. Después de un rato, cuando terminó la historia, los guardias se pusieron serios. ¿Significa esto que a menos que matemos al lobo gigante, las incursiones de los lobos nunca terminarán? Ese sí. Silpi asintió vigorosamente. Por otro lado, los guardias parecían sombríos. Pero no podemos hacerlo solos. Primero tenemos que esperar refuerzos. No tienes que preocuparte por eso. En ese momento, llegó una voz tranquila. Entonces, apareció un espadachín de unos 30 años con más de 100 soldados. Era el capitán de la guardia, Roen Filaud. He oído la historia. Nos uniremos a usted. Estaban recién acabados de matar a los lobos que habían atacado el Salón del León y parecían como si todavía pudieran luchar un día más. Y una cosa más. Había alguien que quería prestar su fuerza. Yo también, ya voy. ¿Qué? Pero tú. Si lo dejamos así, el daño empeorará. Dilia Arpen. Ante su mención de que el daño empeoraría si lo dejaban así, Roen suspiró profundamente. Suspiro, está bien. Tienes razón. Lo mejor sería resolver este asunto lo antes posible. No quería tomar prestada la fuerza de un estudiante, pero esta era una excepción. Los lobos eran feroces, y de hecho hubo bajas. Pido disculpas. ¿Puedo pedir su cooperación? Sí. Dilia asintió con calma. Sin embargo, la razón por la que quería participar en el exterminio de lobos era por una razón ligeramente diferente. Ya me he despertado de todos modos. Se necesita tiempo para volver a conciliar el sueño. Incluso si se queda dormida, no había posibilidad de que continuara soñando el dulce sueño que acababa de tener. Entonces, si no descarga su enojo con la persona responsable de mantenerla despierta, no podrá relajarse. Los ojos dorados de Dilia se volvieron venenosos. Si ella sabía o no acerca de este hecho. Animó Silpi por dentro. Bien. Esto es suficiente. Dilia Arpen. Y el capitán de la guardia también se unió. Esto definitivamente acorralaría al lobo blanco, y entonces será mucho más fácil domesticarlo. Debo ser yo quien se convierta en el maestro de Bailang. No podía ceder ante nadie más. Los ojos de Silpi brillaron con intensa obsesión. Sin embargo, lo que no sabía era que antes de partir a buscar a Bailan, había alguien más que ya lo había encontrado. Capítulo 54, 2, ¿por qué saliste ahí? 3. En lo profundo del corazón del bosque oriental, dentro de los confines de una cripta, se estaba desarrollando una confrontación inusual. Recién liberado de su sello, Bailan, el lobo blanco, se encontró cara a cara con un visitante inesperado, Ulan. Grrrr. El lobo blanco mostró sus formidables dientes, gruñendo con un aire de intimidación, pero Ulan permaneció aparentemente imperturbable, con su atención fija en un punto específico. La nuca de Bailan. Para ser más precisos, su mirada estaba fija en un hacha negra incrustada allí. Gula. Sin embargo, Ulan rápidamente se sacudió su ensoñación. Supongo que primero tendré que sacar ese hacha. Gula, el hacha de la gula. No podía entender por qué había sido clavado en el cuello de Bailan, pero era un arma que pretendía reclamar como suya. Con determinación en su paso, Ulan dio un paso adelante. Para recuperar Gula.
Sin embargo, en ese mismo momento. Ruido sordo. Retumbar. La cripta se sacudió violentamente. Bai Lang había sentido su aproximación y, en respuesta, se retorció de una manera que creó estas vibraciones inquietantes. Tierra y escombros cayeron del techo, restringiendo aún más el paso. Tomado por sorpresa, Ulan se detuvo abruptamente. Parecía que el túnel podría colapsar antes de que pudiera acercarse a Bai Lang. Esta vista hizo que sus ojos brillaran con una luz escalofriante. Era una clara intención asesina, dirigida, por supuesto, a Bai Lang. Ulan decidió que antes de poder recuperar su hacha, necesitaba eliminar al lobo. Sin embargo, hubo un problema menor. Dados los estrechos confines de la cripta, no podía empuñar el hacha con eficacia. Después de pensarlo un momento, Ulan tomó una decisión. Si no puedo usar un hacha, entonces podría utilizar otra arma. El arma más primitiva dada al hombre. Es decir, un puño. Tuk. Después de tirar el hacha al suelo, Ulan estiró su cuerpo ligeramente, luego activó el espíritu en su cuerpo, llevando sus habilidades físicas al límite. GRRRR. Mientras tanto, por esa época, sintió que algo andaba mal. El lobo blanco gruñó en voz baja. Sus ojos carmesí miraron fijamente a Ulan, mientras giraba sus orbes rojo sangre en escrutinio. Pero no pudo leer nada. Era natural. Ulan había mantenido un rostro inexpresivo mientras se preparaba. Finalmente, después de que todos los preparativos estuvieron completos, Ulan dio un paso, una zancada. Y entonces, de repente, la figura de Ulan desapareció de la vista de Bai Lang. La confusión brotó dentro del lobo. No era solo la forma de Ulan la que había desaparecido. Su presencia y aura también habían desaparecido. Nunca apartó los ojos de Ulan, pero ¿a dónde desapareció? El lobo blanco entró en pánico. Golpear. Junto con pasos familiares. Apareció Ulan. El problema era que Ulan había reaparecido justo enfrente del hocico de Bai Lang, y su puño se lanzaba hacia la cara del lobo. ¡Zam! Un gran puño se estrelló contra su cara. Acompañado por el inquietante sonido de huesos crujiendo, su rostro se arrugó hacia adentro. El impacto fue tan severo que incluso sus dientes castañetearon y algunos de ellos se cayeron. Un grito espantoso surgió del lobo. Pero Ulan no mostró piedad. Sin descanso, golpeó a Bai Lang, agarrando su cola y propinándole golpes despiadados. ¡Bum! Estallido. Kugan. En el proceso, partes de la cripta se derrumbaron, pero poco importó. Después de un tiempo, la violencia unilateral llegó a su fin y Bai Lang quedó enterrado bajo un montículo de tierra. ¿Había perdido sus fuerzas? ¿O tal vez la conciencia? Bai Lang yacía inmóvil, con las extremidades flácidas. Al observar el débil estado del lobo, Ulan se acercó, aunque más de la mitad del cuerpo de Bai Lang permanecía enterrado bajo la tierra. Solo la parte alrededor de su cuello quedó expuesta, convenientemente mirando a Ulan. Ulan se acercó sin dudarlo. Para sacar el gula que tenía clavado en la nuca. ¡Cuac! Simplemente agarró el mango. Pero su mano ya lo agarró con fuerza. Como si hubiera sido un arma que hubiera estado usando todo el tiempo. Sintiendo una sensación extraña, Ulan sacó el hacha. O mejor dicho, lo intentó. Pero, extrañamente, el hacha no salió. Debe estar muy atascado. La posibilidad era significativa, al igual que lo que había estado en juego cuando sacó la estaca antes. En ese caso, haría lo que había hecho antes. Ulan agarró el mango con ambas manos y puso su pie sobre el cuello del lobo. Luego, ejerció su fuerza, primero en sus brazos, luego en su espalda y finalmente en su cintura. La fuerza de un gigante. El hacha no pudo resistirlo. Grieta. Quebrar. En medio de la cacofonía, el hacha comenzó a soltarse lentamente. Después de un tiempo, Ulan sacó con éxito el hacha. Era un hacha cubierta de carne y sangre de Bai Lang, aferrándose obstinadamente a la hoja. Sin embargo, mientras Ulan lo inspeccionaba con curiosidad, se produjo un cambio repentino. ¡Guau! ¡Guau! Lo primero que sintió fue una intensa vibración. El hacha misma tembló violentamente, seguida por un viento feroz que se arremolinaba a su alrededor. ¿Qué es esto? Una serie de fenómenos extraños. Ulan entrecerró los ojos. ¿Podría ser un arma mágica? En su vida pasada, se había encontrado con algunos de estos. Las armas imbuidas de poderes místicos se denominaban colectivamente armas mágicas. Si bien eran incomparablemente potentes en comparación con las armas comunes, tenían un inconveniente importante. Elegían a su dueño. Para empuñar un arma mágica de manera efectiva, tenías que ser reconocido como su dueño, o tenías que domesticarla por completo. El enfoque de Ulan fue el segundo.
Recordó el método de domesticar armas mágicas y agarró el hacha con fuerza. Luego lo golpeó bruscamente contra el suelo. ¡Cagan! El impacto fue lo suficientemente fuerte como para doblar la hoja. El viento que había estado arremolinándose se detuvo por un momento. Tomando esto como señal, Ulan lanzó el hacha hacia el suelo y las paredes como loco. ¿Cómo domar un arma mágica? El método era sencillo. Simplemente mueve el arma hasta que esté a punto de romperse. Era similar a la forma en que montas un caballo salvaje y aguantas hasta que el caballo ha agotado todas sus fuerzas. Disco. ¡Guau! Silbido. Así que bajó el hacha con suficiente fuerza como para romper las rocas que habían surgido del suelo. La hoja estaba dañada y rayada, pero a él no le importaba. Incluso si se rompe, se restaurará si hay suficiente maná. Ulan tenía compañeros a su alrededor que podían infundir maná, 2 de ellos de hecho. No hay dilia. Así que continuó con su implacable domesticación. Y el resultado. Las vibraciones finalmente cesaron. Los vientos que habían estado arremolinándose no se encontraban por ninguna parte. La energía salvaje que emanaba de Gula se transformó en algo dócil, casi tímido. Solo entonces Ulan sonrió satisfecho. Eso está mejor. Aunque el hacha que alguna vez fue negra como boca de lobo se había vuelto gris, no le importó el cambio de color. Lo que importaba era el arma misma. Después de enfundar casualmente a Gula en su cintura, Ulan recuperó el enigmático hacha de heliotropo. Entonces, sus ojos brillaron con una luz siniestra. Ahora bien. Era hora de cortarle la respiración a Bailan. No había forma de perdonar a un monstruo como él. Pero justo cuando Ulan estaba a punto de ejecutar el golpe final. En el momento en que giró la cabeza. Los ojos de Ulan se abrieron como platos. El lobo blanco que había estado allí hace un momento había desaparecido sin dejar rastro. No, no se ha ido. Su presencia todavía estaba allí. Del montón de tierra amontonada. Ulan inmediatamente comenzó a cavar en la tierra y, en poco tiempo, descubrió al caído Bailan. Pero había un problema. ¿Por qué se encogió? No era tan grande como solía ser. Ahora era más pequeño que el antebrazo de Ulan. Su apariencia también era mucho más dócil. Parecía un cruce entre un lobo y un zorro. Y una cosa más. Se dio cuenta de que algo era diferente. ¿Por qué el maná? El poder que debería tener una bestia demoníaca. No había maná en absoluto. En otras palabras, el gran lobo blanco era claramente una bestia demoníaca, pero el pequeño lobo blanco no era una bestia demoníaca. Más bien, se sintió un poder misterioso. Maná inmensamente puro. Y las bestias con este tipo de poder eran llamadas bestias espirituales en las praderas. Bestia espiritual. No es una bestia demoníaca que se vuelve loca con su furioso maná, sino un ser espiritual que ha vivido durante muchos años acumulando solo maná puro. Ulan los había encontrado incluso en los pastizales donde vivía. La deidad guardiana del bosque, Getuch. Él también era una bestia espiritual, aunque por alguna razón su maná se había vuelto loco y se había convertido en una bestia demoníaca. En ese momento. Sacudida. El lobo blanco movió su cuerpo. Un momento después, parpadeó con sus ojos nublados y, al ver a Ulan, retrocedió sorprendido. Ronroneo. Ronroneo. La criatura bajó su postura e intentó gruñir ferozmente, pero no se sintió amenazante porque era demasiado pequeña. Mientras mira esto, Ulan pronto dejó su hacha. Si no es una bestia demoníaca, no hay necesidad de matarla. Lo único que sintió el pequeño lobo blanco fue miedo y precaución hacia Ulan. No se sintió maná ni malicia. Además, en las praderas, había un dicho que decía que aquellos que mataran bestias espirituales sin razón sufrirían la maldición del tiempo. Cuando Ulan estaba a punto de darse la vuelta. Quark. Un sonido repentino llegó a sus oídos. Vino de Bailan. La criatura, que parecía haber perdido sus fuerzas, estaba desplomada. Ulan recogió el bulto que había dejado cerca del hacha y lo puso frente a Bailan. Si quieres comer, come esto. Las bayas que había recogido antes. No había ninguna razón particular para su generosidad. Quizás fue una recompensa por llevarlo hasta Gula, el hacha de la Gula. Mientras tanto, Bailan olió las bayas por un momento antes de darles un mordisco. Crujido. 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 Las bayas estaban maduras y dulces, y parecía que Bailan las disfrutaba. Devoró las bayas restantes en poco tiempo. Después de terminar su comida en un abrir y cerrar de ojos. Bailan miró a Ulan con ojos carmesí. Era como si estuviera pidiendo más. Lo siento, pero eso es todo. ¿Entendió el lobo blanco la respuesta de Ulan? Bailan resopló y luego se acurrucó en su lugar. Mirando a la criatura, Ulan habló en tono directo. Y este no es un lugar para que vivas. No hay presas en este bosque.
Así que sería mejor encontrar otro coto de caza. Eso fue todo lo que tenía que decir. Así que se dio la vuelta sin pensarlo 2 veces. Cuidaré bien el hacha. Tú también vives bien. Tocando a Gula, caminó hacia la entrada de la cripta. Al quedarse solo, Bai Lang observó la figura de Ulan en retirada. No miró a Ulan, sino que su atención se centró en la marca grabada en la espalda de Ulan. En ese momento. Ruido sordo. Cuar. Ulan quitó el montículo de tierra que había bloqueado la entrada. Pronto, estuvo fuera de la cueva, dando sus primeros pasos hacia el mundo exterior cuando... ¡Oh, Ulan! Gritó de repente una voz familiar. Un rostro con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era Noah. Pero no estaba solo ella frente a la cripta. ¿Por qué estás aquí? Y Bella, Dilia y Silpie estaban allí. Y más de 100 guardias. Mientras los miraba, quienes habían rodeado la cueva como un asedio. Pensé que se suponía que ibas a ser suspendido y confinado a tu dormitorio. Una figura desconocida salió. Un espadachín que parecía tener poco más de 30 años. ¿Por qué estás en un lugar como este? Roen Filaud, el capitán de la guardia. Su mirada hacia Ulan era aguda y feroz. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 55, 1. ¿Por qué saliste ahí? 4. La luna estaba velada por espesas nubes en la noche profunda. Un grupo atravesaba el bosque silencioso. Unas 20 personas. Estaban armados con espadas y escudos, y en el centro del grupo estaba Noah, una chica de cabello negro, sosteniendo firmemente contra su pecho un libro con amuletos adjuntos. Uf, ¿cómo llegaron las cosas a este punto? Hace apenas una hora, Noah estaba en la biblioteca. Había unido fuerzas con Ibella para expulsar a los clones de Bai Lang y proteger al bibliotecario Erwin. Por supuesto, el proceso había llevado a la destrucción de la mitad de la sala de lectura. Entonces, se encontró con el profesor Ethan fuera de la biblioteca. Había evacuado a los estudiantes de primer año y de repente pidió cooperación a Noah y Bella. Y Bella aceptó y terminaron acompañando a Ethan. Ethan tenía un agudo sentido. Inmediatamente se dio cuenta de que el culpable de los recientes ataques estaba en el bosque oriental. Entonces, reunió gente y se dirigió hacia el bosque. Noé fue uno de ellos. Hasta ahora parecía estar bien. Ahora que Bai Lang había sido liberado de su sello, no había otra manera que someterlo. Pero... Ulan y Dilia no estaban allí. Este hecho la molestó. Sin embargo, su ansiedad duró solo un momento y Noah rápidamente abrazó la esperanza. Pero vendrán pronto, ¿verdad? Los ataques de Bai Lang se produjeron en el bosque oriental, y la mayoría de los edificios de aquí fueron utilizados por los estudiantes de primer año. Quizás Ulan y Dilia ya habían notado los ataques y se dirigían hacia el bosque. Entonces está bien. Incluso si no se unieron de inmediato, hacerlo antes de la pelea con Bai Lang fue suficiente. Abrazando esta esperanza, mientras terminaba su contemplación. Tuk. 2 bien. El cuerpo de Noah fue ligeramente empujado hacia un lado. La razón era simple. Alguien había estado chocando continuamente con su hombro. ¿Quién diablos era? Noah miró al que seguía chocando con su hombro. Para su sorpresa, se trataba de una persona inesperada. ¿Y Bella? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Decir su nombre fue suficiente para asustarla. Los hombros de Ibella temblaron violentamente. Fue claramente una reacción de sorpresa. Más de lo que Noah esperaba. Desconcertada, Noah deslizó su mirada hacia el culpable. Lo siento. No pensé que te sorprenderías tanto. Con solo pronunciar su nombre, Ibella se aferró al brazo de Noah con un sonido de llanto. Noah, que era ingenioso, comprendió rápidamente la situación. Quizás, ¿tienes miedo de los fantasmas o espíritus? Las espadas no funcionan con los fantasmas. Ella tenía razón. Pero la razón por la que tenía miedo era un poco extraña. Noah sonrió ante la vista inesperada. Está bien. Tenemos un chamán. ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué tiene eso que ver con los fantasmas? Importa. Porque un chamán trata con algo similar a los fantasmas. En otras palabras, podría lidiar con fantasmas. Por supuesto, Noah dijo esto para consolarla, pero Ibella parecía haberlo entendido de una manera ligeramente diferente. Entonces, ¿también tratas con fantasmas? Así es, todos los amuletos de este libro están poseídos por espíritus. Tratar con espíritus no fue nada difícil. Entonces, incluso si aparecieran fantasmas, ella se ocuparía de ellos. Noah estuvo a punto de decir eso, pero la reacción de Ibella fue diferente. Sasasak. Ibella se distanció de Noah. Su tez palideció por alguna razón. Ella debe haber entendido mal algo. Noah sonrió torpemente. Ella es sorprendentemente humana.
La Ibella que vio en la obra original no era un personaje como este. Ella siempre llevaba una máscara y mataba enemigos como una máquina. Fue reconfortante verla así. Crujido. Los arbustos frente a ella temblaron e Ibella saltó hacia atrás sorprendida. Ethan y los demás se congelaron en el lugar, listos para un ataque. Pero el que apareció fue un gran grupo de personas. ¿Profesor Arnoff? Incluso sabía quién era Ethan. Ethan también abrió mucho los ojos. ¿Capitán Roen? ¿Por qué está aquí? Roen Filaud, el capitán de la guardia de Arsene. Después del encuentro repentino, Ethan y Roen, quienes lideraban sus respectivos grupos, intercambiaron información sobre sus experiencias recientes, los motivos para venir al bosque y más. Ya veo. Estás buscando la fuente de la magia. Nosotros también. Seguimos el rastro de los lobos que atacaron la biblioteca y vinimos por aquí. Mientras compartían su información, los ojos de Noah brillaron. Fue porque reconoció un rostro familiar en el grupo de Roen, la chica de cabello plateado que bostezaba. Así que Delia también está aquí. Eso elevó el número de personajes con nombre a 3. Era una pena que Ulan no estuviera aquí, pero era más que suficiente para enfrentarse al lobo blanco. ¿Pero por qué está Silpi aquí? Silpi Ludric. Una figura que se sospecha que tiene alguna conexión con Bailan, ya que pertenece a la familia Ludric. Noah miró a Silpi con sospecha. En ese momento, Silpi de repente habló. Por allí. Creo que vi al lobo gigante no muy lejos de aquí. ¿Qué quieres decir con un lobo gigante? Oh, eso es en realidad. Para Ethan, que no conocía las circunstancias, Roen le transmitió la historia que escuchó de Silpi. Un lobo gigante en las profundidades del bosque, creando todo tipo de lobos usando niebla. Al escuchar esto, la expresión de Noah se agudizó. Silpi conoce al lobo blanco. Con bastante precisión también. Noah recordó sus especulaciones de la biblioteca. Eso. Silpi Ludric era una hereje de la Orden del Desierto y podría haberse inscrito en la academia para domesticar a Bailan. Por supuesto, no importa de dónde venga. Sin embargo, sus motivos eran algo que Noah no podía ignorar, especialmente porque eran contrarios a lo que ella buscaba. El lobo blanco no debe ser domesticado, afirmó, con determinación brillando en sus ojos. Había que derrotarlo y no se permitía ningún compromiso. Esa es la única manera de obtener la recompensa oculta. El corazón del lobo blanco, en particular, era un núcleo de maná que tenía un valor inmenso. Si se procesa y consume adecuadamente, podría duplicar las reservas de maná. El alma también es útil. Si extraía el alma de Bailan y la usaba como familiar, su rango como chamán aumentaría en 2 niveles y podría usar hechizos aún más poderosos. Por tanto, no había lugar para el compromiso. Los ojos de Noah brillaron con determinación. Movámonos de nuevo. El grupo reanudó su avance, siguiendo las instrucciones de Silpi. ¿Qué distancia habían caminado? Vistas únicas aparecían de forma intermitente. Estacas gigantes que emergen del suelo y se retuercen. ¿Cuáles son estos riesgos? Parece que algo estaba sellado. Ethan, que instantáneamente adivinó la identidad de lo que estaba en juego, se dio la vuelta nuevamente. Se dio cuenta de que algo peligroso se había liberado del sello. Al poco tiempo, el grupo llegó al centro del bosque Y. Pronto apareció a la vista la entrada a la cripta. Desde dentro se podía sentir una fuerza formidable. Roen frunció el ceño al verlo. Es una cantidad increíble de magia. Me pregunto qué habrá dentro. Ethan asintió con la cabeza. Fiel a sus palabras, una poderosa magia fluyó desde el interior de la cripta. Hizo que se les erizaran los pelos del cuerpo. Pero no podían dejarlo así. Siguiendo las instrucciones de Roen, el grupo se movió con cautela, creando una formación envolvente. Cuando dé la señal, acérquense lentamente. Él tomó la iniciativa. Con su señal, el grupo se acercó gradualmente. Pero en ese momento, un fuerte ruido resonó desde lo más profundo del túnel. Estallido. ¡Cuán! ¡Cuán! Sonidos de algo siendo aplastado. Ante los sonidos repentinos, el grupo se detuvo. Después de que pasó una cantidad considerable de tiempo. No solo los ruidos fuertes cesaron gradualmente, sino que algo más disminuyó. El maná. Estaba desapareciendo a un ritmo rápido. Un fenómeno incomprensible. Sin embargo, antes de que persistiera la sensación de desconcierto, Roen rápidamente recuperó la compostura. Esto era algo que podría resolverse rápidamente investigando el interior de la cripta. Así que justo cuando estaba a punto de ordenarles que avanzaran nuevamente. Golpear. Golpear. El montículo de tierra a la entrada del túnel se agitó. Como si algo estuviera a punto de surgir desde dentro. Mantengan sus posiciones. Roen agarró su espada ante el siniestro fenómeno.
No fue el único. Dilia, que estaba detrás, inmediatamente canalizó su maná estelar, y Noah también levantó amuletos en el aire. Deslizarse. Y Bella también sacó su espada hasta la mitad. Una atmósfera tensa se cernía sobre el campo de batalla. Justo cuando estaba tragando su saliva seca sin saberlo, el montón de tierra finalmente se derrumbó por completo. Y un momento después, el grupo se detuvo repentinamente. ¿Eh? Solo había una razón. La identidad de la persona que emergió del túnel era alguien que no esperaban. Un hombre empuñando un hacha con ambas manos. Era un bárbaro, completamente sin camisa, y solo había otra persona en la academia que vestía así. Ulan. No, ¿por qué sales de ahí? Noah exclamó sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Bella también se sorprendió. Los otros miembros también tuvieron bastantes reacciones de sorpresa. En un momento en el que todos estaban tan sorprendidos que quedaron congelados, hubo alguien que rápidamente recuperó la compostura. Ulan Bator. El hombre dio un paso adelante. Era Roen Filaud, el capitán de la guardia. Escuché que fuiste suspendido y confinado en tu dormitorio, pero ¿por qué estás aquí? Siguió una pregunta con una mirada feroz. No fue una pregunta difícil de responder. Entonces, tenía la intención de responder con indiferencia. Pero en ese momento, Ulan. Alguien lo interrumpió inesperadamente. Era Sylvie. Oye, ¿no viste un lobo gigante ahí dentro? Era blanco y enorme. Parecía nerviosa y ansiosa. Ulan asintió con la cabeza afirmando. Lo vi. ¿Cómo hizo eso, ese lobo? Yo lo maté. ¿Eh? La respuesta de que lo mató no fue mentira. Bailan, como bestia demoníaca, ya no existía. Ulan, con expresión tranquila, señaló la cripta y dijo. Si no me crees, entra y compruébalo tú mismo. Ella lo entendería cuando vea a Bailan como una bestia espiritual. Sus palabras flotaron en el aire y Sylvie, estupefacta, no perdió el tiempo. Ella corrió hacia adelante sin dudarlo, y Noah la siguió de cerca. Es peligroso. Vuelve. Roen gritó una advertencia, pero las dos chicas no prestaron atención. Como cada uno tenía sus propios propósitos, buscaron minuciosamente el interior del túnel. Sin embargo, no había nada. Ni rastro de la otrora poderosa bestia, solo residuos mágicos persistentes, restos de una presencia formidable. Podría ser realmente cierto. Susurró Sylvie, su voz mezclada con incredulidad. El lobo blanco de la niebla, una antigua bestia del desierto, se ganó su nombre porque al morir, desaparecía como la niebla, sin dejar ningún cadáver detrás. Y ahora, en la cripta solo quedan las huellas del lobo blanco. Su cuerpo había desaparecido. Esto significa que las palabras de Ulan eran ciertas. Ja ja ja. Ja 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 ja. Está arruinado. Está todo arruinado. La risa vacía de alguien que ha renunciado a todo resonó en la cripta. En ese momento, Noah también confirmó tardíamente esta escena. No queda nada, ni siquiera un núcleo de maná. Presa del pánico, Noah salió corriendo de la cripta. Volviéndose hacia Ulan, gritó. Ulan. ¿Viste el núcleo de maná? No lo hice. Por si acaso, lo rompiste. Tal vez lo hice. Después de la respuesta indiferente, Noah también se desplomó en su lugar. Como si hubiera oído algo profundamente impactante. Bueno, era comprensible. Se habían perdido una recompensa oculta justo delante de sus narices. Noé y Sylvie. Ese día, mientras las dos chicas estaban desesperadas. El repentino ataque de los lobos a la academia llegó a tal fin. Capítulo 55, 2, ¿por qué saliste ahí? 4. Después de confirmar el sometimiento del lobo blanco, Ulan contó brevemente los acontecimientos que había vivido en la cripta desde el momento en que apareció la niebla. Sin embargo, a medida que la historia se hizo más larga, omitió las partes en las que el formidable lobo blanco se transformó en una bestia espiritual y adquirió el hacha de la gula. Todo parecía demasiado molesto para explicarlo. Eso es todo lo que me pasó, concluyó Ulan, simplificando su narrativa al entrar en una cripta, luchar contra un lobo gigante y salir victorioso. Nadie cuestionó su relato. Ya veo, asintió Roen. Por la expresión de su rostro, pareció entender hasta cierto punto. Ya veo. Muy bien. Investiguemos los detalles más a fondo cuando regresemos al puesto de guardia. Roen se levantó de su asiento. Sin embargo, la forma en que miró a Ulan fue todo menos amistosa. Y por una buena razón. En lo que a él respectaba, Ulan era un alborotador que violaba flagrantemente las reglas y siempre causaba problemas. Sin embargo, claramente violaste la orden de suspensión al venir aquí por tu cuenta. Por lo tanto, te llevaré al puesto de guardia de acuerdo con las reglas de la escuela.
Tan pronto como terminaron las palabras de Roen, varios guardias se acercaron con gruesas cuerdas. Ulan inmediatamente abrió la boca al ver esto. No he roto ninguna regla. Solo admítelo. El hecho de que estés aquí significa que violaste las reglas. No, yo solo estaba. Tenía hambre porque no comía lo suficiente, así que vino al bosque cerca del dormitorio a buscar frutas. Si violó las reglas, fue solo cuando conoció a otras personas después de salir de la cripta. Pero eso fue una fuerza mayor. Fueron ellos quienes llegaron a la cripta, no Ulan. Justo cuando estaba a punto de aclarar la situación, alguien intervino inesperadamente en la conversación. No, Ulan no tiene la culpa. Con voz firme, una niña dio un paso adelante para proteger a Ulan. Y Bella Elearde. Roen frunció el ceño ante su repentina aparición. ¿Y quién eres? Comenzó Roen, pero Ibella lo interrumpió. Ulan está en el reino de un experto. Así que debe haber notado la existencia del lobo antes que nosotros y haber venido a derrotarlo. La voz de Ibella se llenó de convicción mientras hablaba, defendiendo las acciones de Ulan, para evitar mayores daños. Cuando terminó, se giró hacia su lado y sonrió alegremente. Como si preguntara, ¿no es así? Por supuesto, no fue del todo exacto. Ulan la miró confundido. Creo que hay un malentendido. Sin embargo, prefirió no refutar su afirmación. La razón era simple. En lugar de desentrañar una explicación larga y detallada, su respuesta parecía más plausible. Pero eso es solo una suposición. Yo también pienso lo mismo. Justo cuando Roen estaba a punto de replicar, surgió un nuevo aliado. Una chica de cabello plateado envuelta en una capa de mago. Era Dilia Arpen. Si es Ulan, entonces seguramente lo haría, afirmó, con sus ojos dorados llenos de una fe inquebrantable. Ulan, por supuesto, volvió a tener una expresión de desconcierto. Pero esta vez tampoco dijo nada. No sé por qué, pero... sintió una profunda certeza de que las acciones de Ibella y Dilia estaban en su defensa. Los dos lo defendieron activamente y Ulan se encontró en una posición desconocida. Es una sensación extraña. En su vida anterior, él siempre había estado al frente del grupo, protegiendo a sus camaradas. Ahora, las cosas eran diferentes. Una inversión de roles en la que sus antiguos camaradas lo protegían. La situación parecía extraña pero no desagradable. En medio de esta escena, la voz de Roen volvió a resonar. Ja, entiendo tu deseo de proteger a tu amigo. Pero es un hecho que violó las reglas. Suspirando, Roen se acercó con paso intimidante, su presencia se volvió más imponente, así que no tengo más remedio que llevármelo. Si sigues interfiriendo así, te llevarán a ti también. Eso es demasiado, ¿no? Apareció una interrupción repentina. Roen frunció el ceño ante la aparición de un nuevo alborotador. Estaba empezando a molestarse. Pero solo por un momento, cuando se dio cuenta de la identidad del interruptor, su rostro se endureció. Profesor Arnoff. Ethan Arnoff, el profesor de habilidades marciales y uno de los hombres que estaban detrás de Ulan. Se interpuso entre Ulan y Roen y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Incluso si no ha cometido un delito grave, ¿es necesario atarlo con cuerdas y llevárselo? Violó las reglas, reiteró Roen. Sí, lo admito. Sin embargo, Ulan no causó este incidente. En realidad ayudó a resolverlo, respondió Ethan lógicamente. Ulan había desempeñado un papel importante en la resolución de la situación, por lo que era absurdo detenerlo. Pero aún así violó las reglas. Sin embargo, los pensamientos de Roen eran diferentes. Incluso si hubiera ayudado a resolver la situación, estaba claramente mal romper las reglas. Por tanto, debe juzgarse por separado. Era una especie de terquedad y convicción que conllevaba ser capitán de la guardia. Pero por una vez había elegido a la persona equivocada. Creo que estás equivocado. Una voz escalofriante que hacía cosquillas en el oído. Ethan continuó con rostro impasible. Fue la división de consejería estudiantil la que impuso medidas disciplinarias a Ulan. Así que el castigo por violar eso será responsabilidad de la división de consejería estudiantil, no del guardia. Roen recobró el sentido. Esta fue una advertencia. Una advertencia para no cruzar la línea. Después de un momento, recuperando la compostura, Roen asintió, mordiéndose ligeramente el labio. Está bien, lo haré. Me alegra que lo entiendas, sonrió Ethan. Hoy se hace tarde, así que hagamos una investigación detallada mañana. Si realmente tienes que hacerlo hoy, haré que 5 inspectores te acompañen al puesto de guardia. No, el guardia puede hacerse a un lado. El incidente de hoy será investigado y documentado por separado por la división de consejería estudiantil antes de enviarnos el resumen.
Jaja, bueno, eso hace las cosas más fáciles. Tras finalizar el extraño enfrentamiento, Roen se dio la vuelta, con un rostro que se había endurecido hasta el punto de dar miedo. Un momento después, mientras se alejaba, Ethan se acercó a Ulan y le dio una palmada en el hombro. Hiciste un buen trabajo. Todos, regresen al dormitorio. Con eso, la situación quedó resuelta. Pero Ibella y Dilia parecían no tener intención de irse. Estaban preocupados por Ulan. Profesor. Tengo una pregunta sobre el castigo de Ulan. Suspensión demasiado larga, dijo Dilia, quejándose. Entonces Edan se rió entre dientes. No te preocupes por eso. Planeo convocar al comité inmediatamente mañana y revisar el castigo. En realidad, sí, y tomaré el castigo de hoy como un documento de reflexión, así que no te preocupes. Papel de reflejo. Ante esa palabra, la expresión de Ulan se endureció. No es de extrañar. A Ulan le costaba mucho escribir cosas, tanto que en su última vida le había pedido a Ibella que escribiera sus cartas a la tribu cada vez. Así que preguntó seriamente. ¿Puedo ir al puesto de guardia? Jaja, incluso bromeando. No estaba bromeando. Ulan seguía diciendo que iría al puesto de guardia, pero lo único que obtuvo fue la risa de Ethan. Retírese. Todos retírense. Todos regresen a la academia. Tan pronto como se dio la orden de retirada, el grupo, con Noa y Silpi, quienes estaban medio dormidos, regresaron a la academia. Y así, todos se fueron. El bosque quedó en silencio. Sin embargo, por un momento, una niebla blanca de repente se dirigió hacia la cripta y luego tomó la forma de un lobo. Un lobo blanco con ojos carmesí. Era el lobo blanco de Mimu. Bai Lang miró fuera del bosque sin decir palabra. Más precisamente, el lugar donde la gente había desaparecido. Después de mirar el lugar durante mucho tiempo, el lobo blanco volvió a la forma de niebla. Luego comenzó a moverse silenciosamente con la brisa nocturna, hacia el lugar donde Ulan había desaparecido. Capítulo 56, 1. ¿Por qué saliste ahí? 5. A la mañana siguiente. Tan pronto como amaneció, comenzó una investigación a gran escala sobre el ataque del lobo blanco. Ethan, después de completar la evaluación de los daños, entregó rápidamente el informe del siniestro. El número total de heridos por el ataque de ayer asciende a 75. La mayoría son leves, pero hay unas 6 personas diagnosticadas con lesiones graves, que duraron más de 8 semanas. La buena noticia fue que no se reportaron víctimas mortales. Este hecho trajo una tranquila sensación de alivio al jefe Verge. Posteriormente, se desarrollaron informes que detallan daños en diversas instalaciones y edificios. Sin embargo, el lugar más inesperado sufrió los mayores daños. ¿La biblioteca? Sí, la mitad de la sala de lectura estaba envuelta en llamas. Verge tenía una expresión desconcertada. Es comprensible, dada la naturaleza inesperada del lugar. Ethan, al darse cuenta de esto, inmediatamente ofreció información complementaria. Dicen que los lobos atravesaron las ventanas y atacaron la sala de lectura. Afortunadamente, no hubo víctimas durante el enfrentamiento. Bueno, es bueno escuchar eso, pero... Aún así, perder la mitad de la sala de lectura fue un duro golpe. ¿Qué tipo de pelea sería esa? El informe de daños termina aquí. Cuando Ethan concluyó su informe, Verge asintió en silencio y giró la cabeza hacia la persona que estaba a su lado. Entonces, es tu turno. Devlin Cherniff. Si Ethan estaba a cargo de la evaluación de los daños, Devlin era responsable de investigar el incidente en sí. Era reconocida como la maga más hábil entre los afiliados a la Academia Arsene. ¿Cómo va todo? ¿Algún progreso en la investigación? Sí, acabo de terminar. ¿Qué? ¿Ya terminaste? ¿Tan pronto? Jeje, soy bastante eficiente, ¿sabes? Devlin se rió entre dientes, lanzando sus palabras como una broma. Sin embargo, la respuesta fue recibida con silencio. Se rascó la mejilla con expresión desconcertada y tosió torpemente. Ejem. Primero, déjame explicarte sobre los lobos que aparecieron ayer. Están involucrados en una leyenda que creen los herejes, el lobo blanco oculto en la niebla. Tan pronto como Devlin terminó de hablar, los ojos de los 3 individuos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Herejes? ¿Una orden del desierto del sur? ¿Por qué aparecería aquí la criatura en la que creen? Fue la palabra herejes lo que les llamó la atención. Devlin asintió como si entendiera su reacción. Esa parte también me pareció algo peculiar, así que profundicé en los registros. Resulta que el lobo blanco fue sellado hace aproximadamente 1000 años, más o menos en la época en que se estableció la Academia Arsene. Resumió sucintamente la información que había obtenido de documentos antiguos. El lobo blanco escondido en la niebla.
Quien lo selló fue uno de los fundadores de la Academia Arsene, también el director inaugural. Con la ayuda de varios reinos, se enfrentó a Bailian y finalmente logró someterlo. Sin embargo, lamentablemente no pudo eliminarlo por completo. ¿Por qué fue eso? Según los registros, el núcleo de maná del lobo blanco estaba a punto de explotar en ese momento. Recuperarlo o destruirlo se consideró imposible. En consecuencia, se tomó la decisión de sellar al lobo blanco. Sin embargo, los métodos convencionales no serían suficientes. Las bestias demoníacas eran bestias que absorbían maná y se hacían más fuertes con el tiempo. Por lo tanto, el director inaugural utilizó un arma única para el sello. ¿Un arma especial? ¿Qué es? Era un arma hecha de Craving Stone. Tan pronto como Deflin terminó de responder, Stella y Ethan quedaron desconcertados. ¿Qué? ¿Un arma hecha con eso? Bueno, las Craving Stones son minerales 20 veces más caros que el oro del mismo peso, ¿sabes? Craving Stone absorbió maná, y esta cualidad única lo convirtió en uno de los minerales más raros del mundo. Obtenerlo era difícil, e incluso si lo lograbas, era lo suficientemente raro como para ser controlado por el Estado. Por lo tanto, llamarlo caro era quedarse corto. Tal vez era barato hace 1000 años. Por otro lado, Deflin reaccionó con indiferencia, aparentemente indiferente. De todos modos, el primer director, para evitar que el lobo blanco acumulara maná, le introdujo esta arma en la nuca y la selló. Fue una decisión sabia. No importa cuánto intentara el lobo blanco reunir maná, la piedra del deseo lo absorbería por completo. A continuación, se utilizaron 8 estacas para sellar al lobo blanco. Sin embargo, 5 de ellas no pudieron resistir la prueba del tiempo y se deterioraron por completo. Entonces, ¿qué pasa con los 3 restantes? Esa es la parte importante. Creo que alguien lo sacó artificialmente. Cuando las palabras de Deflin llegaron a su fin, se hizo un silencio inquietante. En otras palabras, eso significa que había una persona en la academia que estaba tratando de romper el sello del lobo blanco. La bestia demoníaca de la Orden Hereje, sellada dentro de la academia. Basado en este hecho, Verge, que había estado especulando basándose en la información, de repente lanzó una mirada intensa. ¿Podrían ser los herejes? Esa posibilidad existe. Era innegable. De hecho, la probabilidad era alta porque el nombre Bailan no era muy conocido. ¿Qué pasa con la investigación relacionada con esto? La unidad de operaciones especiales está investigando. Les dije que informaran tan pronto como encontraran algún rastro. Acción rápida. Verge asintió con la boca firmemente cerrada, dando a entender que dejaría la investigación de este incidente a Deflin y la unidad de operaciones especiales. Sin embargo, no hubo registros de por qué apareció aquí el lobo blanco, o cuál era el propósito del lobo blanco. En conclusión, es un monstruo antiguo. Se llegó a una conclusión sencilla. El propósito de la bestia era predecible. Dañaría a las personas y absorbería maná. Más importante aún, ¿realmente mataron al lobo blanco? Sí. Buscamos minuciosamente en todo el bosque, pero no solo no encontramos rastros de la bestia, sino que tampoco pudimos detectar ninguna presencia residual. Si Deflin lo dijera, sería seguro. Ella poseía una habilidad superior para sentir los restos de bestias en comparación con cualquier otro ser en la academia. Entiendo. Luego compilaré sus informes y enviaré mi informe final al director. Wow, ¿en serio? Uf, gracias. Deflin expresó su alegría, prácticamente llena de alegría. Verge, con expresión divertida, preguntó. ¿No estás siendo demasiado obvio? Por supuesto. Siempre es incómodo hablar con él. Se siente como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos. Deflin se estremeció, con expresión de disgusto. Verge se echó a reír y rápidamente se levantó de su asiento. Bueno, entonces concluyamos aquí la reunión de hoy. Gracias por tu duro trabajo. Con una respuesta decidida, Deflin fue el primero en abandonar la oficina de Verge. La siguiente fue Stella, seguida por Ethan, quien también se estaba preparando para partir. Sin embargo, en ese momento, profesor Arnoff. De repente, Verge lo llamó. ¿Cuándo se reunirá el comité? El comité al que se refirió era el comité disciplinario que volvería a discutir el castigo de Urlan. Al comprender esto, Ethan inmediatamente bajó la cabeza. La convocatoria en sí ha terminado. Está previsto que comience inmediatamente después del almuerzo. ¿Has preparado todo? Sí, hemos terminado todo. A diferencia del comité anterior, todos los profesores que asistieron a esta sesión eran leales al imperio, y más de la mitad de ellos eran oficiales militares.
Afortunadamente, el servicio de vigilancia ha conseguido suficientes pruebas, por lo que creo que casi podemos hacer que el castigo anterior sea cosa del pasado. Bien. Entonces te lo dejo a ti. Sí, por favor confíamelo a mí. Con una respuesta leal, los dos abandonaron juntos la habitación. Después, cada uno tomó caminos separados para cumplir con sus deberes. Lo viste en Audionovelas Héroe.